Bienvenidos a Cabronas Mal Habladas. Un podcast donde dos amantes de la historia Y del chisme te contarán sobre las mujeres más rudas del pasado. I don't want a life for Christmas more than you. Tan, tan, tan. Ay, ella está muy contenta. Gaby, yo estoy bien emocionada por nuestra intro navideña. Ya es Navidad y estoy muy feliz. Disculpen los oídos de todos por esa rola que me eché. Queríamos cantar. Todas las Navidades cantamos. Pero bueno, vamos a festejar el que ya casi estamos en estas fechas navideñas con... Un capítulo nuevo. Y esta sigue siendo la temporada de las mujeres controversiales. Entonces, hoy vamos a hablar de Mata Hari, o mejor conocida como Gaby, Margareta Gertrude Selle. con todo y acento, para que no le digan. Me Para esforcé, que no me lo esforcé. digan que no lo intentó y lo logró. Mi alemán es mejor que mi francés. Aparte, es más fácil de pronunciar. Sí, suena más a inglés. Yo le voy a decir Margarita para no batallar. Ay, Margareta. Margareta, está bien. Eventualmente cambiamos de nombre. Muy bien. No pasa nada. Bueno, ¿cuándo nació Margareta, Gaby? Nació el 7 de agosto de 1876. Exactamente en Leeuwarden, cerca de en los Países Bajos, que es Holanda. Holanda. A Gaby no le gusta Holanda, pero Es que Países Bajos. te suena más fancy. Sí, suena muy bien. dramático. Así lo dejaremos entonces. Nació Bueno. en una familia Ajá. con muchísimo dinero, o al menos eso nos quería hacer creer el papá. Mínimo en un inicio sí tenían bastante. El papá era Adam Sell. Adam Sell era el dueño de muchas tiendas, entre ellas sombreros y todo tipo de Mercerías, cosas. botones. De todo. Ajá. Era como que el del pueblito para las manualidades. Sí, y también lo que hacía y que supongo que le trajo más dinero es que hacía inversiones en la industria del petróleo. Sí. Entonces, y apostaba. Súper inversionista, sí. Él se casó con Gaby. Ahí va. Ange van der Meulen. Ándale, es que Gaby lo dice mejor. Hay una cosa muy extraña en esta pareja. Este matrimonio. Matrimonio. Que supongamos que Adam se casó por conveniencia. También Ange, porque ya estábamos grandecitas. Sí, bueno, Angie se casó a los 31 años y sépase decir que en estas épocas 31 eran los 60 de ahorita. Y era una anciana. Soy una anciana. Gaby. Se casó a mi edad. Y es una anciana, ya. Basta, ya no sirve para Bueno, nada. pero ahorita ya no, ahorita ya es normal. Sí, ahorita ya casarnos estamos a bien. esa edad. En los 1800 era una desgracia y este hombre fue el único que la aceptó. Entonces, Ajá. bueno, boda. Pero bueno, él aceptó por una cosa, y era que Angie venía de una familia con súper buen estatus social. Y si algo le enseñó Adam a su hija, es que se necesitan 3 ingredientes para ser feliz en la vida, Gaby. Cuéntame, Sandy, cuéntame. Uno es la felicidad, que yo concuerdo con Ok, ella. ese sí, check. Otro, no, espérate, me equivoqué, Gaby, otra vez. 3 ingredientes para la felicidad. Ok, Uno de ellos son los lujos, ok. otro de ellos es el cariño. Ese sí está bien. Ese sí estoy ese de acuerdo. Y otra es una buena posición social. Ok, el papá estaba medio... Sí, de hecho le decían el varón. Y le decían el varón no porque lo fuera, sino porque se sentía en general. Se puso solito el título. Sí, casi. O sea, él sí decía que la gente es exitosa cuando tiene una mayor clase social. Ok. Entonces, bueno, de ahí se basó a que se casara y todo ese conocimiento se lo compartió a su hija, que tristemente fue lo que causó la mayoría de sus desgracias. Todo se derrumbó. Estamos muy Dentro de cantantes ti. hoy. Es que fue por la intro, ya ves. Sí, es que Era una amamos excelente la idea. Navidad. Era una excelente idea. Bueno, pero hay ciertas teorías sobre cómo sabemos que el papá de Margarita, Ajá. que no quieres que le diga Margarita. Está bien, está bien. Margarit. Maggie. Le podemos decir Maggie. Muy bien. Del por qué Maggie era súper consentida. Sí. No, uno de ellos era que, por ejemplo, cuando ella tenía 6 años, su papá literal le regaló un carruaje De una cabra. tirado por cabras. ¿Te imaginas? No perros, no burros, no caballos, cabras. Deja tú, ya me imagino que todos apenas tenían para comer y ella está con su carruaje. Que era parte de lo que cabras. decían, porque decía que no se lo compartía a veces a sus compañeritos de escuela. Entonces ella llegaba a escuela en cabra. En su Asaz. trineo, con su cabra, la estacionaba y entrábamos a clases. O Muy sea, feliz. a los 6 años ya, Sí. Y ya a veces tenía le carro. compartía a sus amiguitas y andaban todos con la cabra, pero
No siempre, no me imagino siempre. que haya sido muy compartida ella. Pues no creo que fuera tan grande el trineo, aunque fueran niños. Bueno, algo de lo que sí le dieron a Margarit fue una escuela privada, donde le enseñaban lo principal que debería de saber una señorita. damita. Maneras, música, escritura en francés y otros idiomas de la época, etc, etc. Pero todo se derrumbó. Otra vez. En 1889, Adam se declara en bancarrota. Tragedia. Nos Se- quedamos sin dinero. Sí, la verdad es que yo creo que como lo despilfarraba en su hija. Y porque era un apostador. Aparte. O sea, sí andaba desfalcando un montón de dinero. No, por ahí. y como también se dedicaba a las inversiones, pues Sí, ahí cualquier se cosita equivocó. pudo haber fallado, sí. Sí. De acuerdo. ¿Tenía ella también 2 hermanos? Creo sí, yo. pero nunca te cuentan muchos como que detalles de los No hermanos. son relevantes. Los hermanos estaban ahí, pero Sí. no eran los favoritos. Ella No, era la favorita. Ella era la favorita de su mamá y de su papá porque era la única niña en general. Entonces, bueno, caen en la bancarrota, se mudan a un departamento muy chiquito donde no cabían los 5 y estaban todos apretados. Esta Margarit sintió lo que era no tener los lujos que su papá le daba, aparte que él como que la empezaba a ignorar. Sí, porque el papá, además de todo, ya habíamos encontrado a la capillita. Entonces ya empezaba a salir con alguien más y a conocer a otra mujer. La mamá estaba medio enferma, entonces pues ya no le ponía tanta atención a la familia. Y pues Margarit, que pasó de ser el centro del universo a que nadie la pelara. No fue padre. Tiempo después, la verdad, fue mucho el estrés que sintieron los papás y se terminaron divorciando. Qué No. revolucionarios. Ajá, en ¿Divorcios esta en estas época épocas? era un escándalo. Antes normalmente cuando se peleaban lo que hacían era de, bueno, tú quédate aquí, yo me voy al otro lado del país y ya, seguimos casados, pero no pasa nada. Aquí sí se divorcian y eso Sí. te causa en sus hijos yo creo que un gran impacto, donde el matrimonio ya no tiene tanta relevancia, se pudiera decir. Y lo juzgan mucho porque además la gente los criticaba mucho porque eran pobres y de ahí papás divorciados, entonces las etiquetas ya eran demasiadas para ella. Y pues Adam de repente tampoco toleró esto de estar separados, perdemos a la mamá en los siguientes 2 años y el papá dice, ¿saben qué? Yo no quiero cuidar a estas criaturas, me largo, me voy con mi otro esposo. Sí, él se fue a Ámsterdam y literal pues no tenía mucho contacto con ellos. Y Ange se casa y se queda en Leeuwarden, donde nació esta Margarita, pero pues no tenían dinero, como quiera, ella era mamá luchona en esas épocas y muere de una enfermedad también de lo mismo. Supongo mucho estrés, mucho ansia, nadie que la ayude, pobrecita. Sí, nada podía salir bien de eso y las criaturitas terminando adoptadas con los tíos. Por ahí. Sí, el papá no se quiso hacer cargo de ellos. Aquí, por ejemplo, cuando Margarita ya casi cumplía 15 años, se fue a vivir con su tío. Su papá, la realidad es que solo se quedó con 2 cuates que tenían y al otro hermano también lo abandonó, Por ahí. lo llevó por ahí. Entonces Margarita de aquí como que sentía cierta defraude. O sea, defraude no. Perdón, mamá, me va a regañar porque me inventé una palabra. Se sintió defraudada. Se sintió defraudada, gracias Gaby. Se sintió defraudada por segunda vez porque la primera ya no la mimaban, la segunda literal la abandonaron con el tío que apenas sí conocía, y pues así fueron las cosas. Lo que sí estaba sucediendo en la vida de Margarita es que ella se estaba haciendo cada vez más hermosa, ¿no? A ojos de ella, porque a estas alturas ya tenemos como 16, no tenemos idea de lo que es una familia y sus tíos decidieron ponerla en una escuela porque tenían que educarse para hacer algo y mantenerse y empieza a estudiar para ser maestra. Su tío y su tía le dijeron, estudia, mijita, porque no estás tan bonita y pues quién sabe si vamos a conseguir wow. que te cases con alguien y te tienes que mantener, entonces Aparte aprende. que no tenían dote, ¿no? Pues no había dote, no cómo. había casa, no tenían posesión en la sociedad. De la receta que nos diste para la felicidad no tenemos nada. Entonces, pues, edúcate, mijita, porque vas a tener que trabajar. Al final, lo que hacen es que mandan a trabajar a Margarit y la mandan a hacer trabajo de maestra, porque es una mujer, porque ya está grande, ya tiene 16, pero es una adolescente ya casi mujer que no sabe hacer muchas cosas manuales, es decir, no puede trabajar como empleada doméstica en una casa o haciendo bordados no o lo estaba que sea. bien visto. No estaba bien visto, aparte de que no sabía, ¿no? Sí, o sea, nunca aprendió. Ni eso. Entonces la empezaron a entrenar para ser maestra de kinder
y para ello se fue a una escuela donde había un director que era el director, que tenía 51 años y casualmente aquí hay dos teorías. Una de ellas es que hubo un increíble romance entre una niña de 16 años y un señor de 51 años. Claro, romance. Y otra era, y la más probable, obviamente, es que fue víctima de él, ¿no? Y hubo cierto tipo de abusos por su parte, pero obviamente la mala del cuento fue ella, no el director, ¿verdad? Pues sí, la adolescente que enamoró al pobre director. Al pobre director mayor de edad. Obvio. Y usó la falda muy corta. Sí. Y tristemente los tíos aquí fue donde la tacharon de fácil, ¿no? Dijeron, oye, eres una promiscua, ¿qué te pasa? Bye. Es cuando la llevan con otros parientes. Y aquí es donde hay un ligero enojo, porque ¿cómo es posible que le puedan echar la culpa si aparte ellos la aventaron ahí? Pero bueno. Porque el director se quedó en la escuela. Claro. O sea, él no sufrió nada. No, para nada. Ella fue la regañada, sí, y no el mayor de edad de 51 años. Con toda su vida por delante. Total. Y agarramos a la niña de 16, 17 años, expulsada de la escuela, y pues la mandaron a intentar trabajar. Porque ni siquiera terminó como que su educación formal como maestra. Sí, se va a la ciudad. Y al cumplir 18, hace cuenta que ella iba caminando así bien tranquila en la calle y de la nada ve un panorámico. Y en ese panorámico dice: un noble militar exitoso llamado Rudolph MacLeod busca esposa porque viene de la guerra y está enfermo y necesita casarse. ¿Y qué dijo ella? ¡Wow! Literal así dijo. Me ofrezco como tributo. Ajá. Voy a dar contexto. Rudolph MacLeod era literal un militar que trabajaba en las bases de allá de tipo Indonesia, por ahí durante las guerras de esas épocas, de los 1800 y cacho. Entonces sufrió un accidente, lo traen de regreso a los Países Bajos, y ahí fue donde en su enfermedad un amigo dijo oye, te voy a hacer una ¿cómo se llama? Te voy a hacer una broma. Ajá, te voy a hacer una broma, voy a hacer un anuncio de que te quieres casar, como en modo de nadie va a contestar, ¿verdad? Claro. Y la realidad es que hubo muchas respuestas. Chingos de cartas. Pero Margarita fue muy inteligente. Porque fue la única que mandó su currículum con una foto. Entonces, al mandar la foto, Rudolph la vio y dijo, bueno, pues está bonita, y la contactó. Sí. Y se escribieron cartas por 6 largos días y concluyeron que nos queríamos casar. Yay. Ya me enamoré. Obvio. Ya me enamoré. Como en Oye, 3 y cartas. aparte, en las cartas eran súper apasionados de, oh, mi amor, y mi vida, y cosas así. Entonces, bueno, fue su ticket. La verdad es que fue el ticket de Margarita para salirse de la miseria en la que estaba en esos tiempos. Según ella. O sea, ella dijo, si me caso con un militar bien acomodado, que viene de la guerra, como que un veterano, pues me va a ir muy bien porque tiene una muy buena pensión, me va a poner una hermosa casa y todo va a ser feliz y alegría. Sí, bueno, Rudolph no salió tan bien parado del ejército y tenía como que sus problemas. Y salió también, además de todas las heridas en la guerra, tenía una enfermedad venérea que los militares sabían. No, obviamente a Maggie no le dijo nada, pero claro, resulta ser que tenía sífilis. Se casaron sin que le dijera, se casaron en julio de 1895. ¿En Amsterdam? Según ellos. Según Maggie dijo, ya le hicimos, llévame a mi casa, que evidentemente todavía no conocía. Me voy a mudar y todo es felicidad y alegría. Y resulta ser que Rudolph la llevó a la casa de su hermana. Porque él no tenía casa. Exacto, ni dinero, porque recibía como 1/3 de su pensión militar. Total, se casan, no tienen dinero. Él, aparte de que no tiene dinero, tiene deudas. Exacto. Y se lo sigue gastando en apuestas, en otro tipo de cosas. Entonces, su cartera, literal, no empataba con su puesto. Y pues ahí Maggie empezó como a decir, como que, ¿what? ¿Qué hice aquí? Pero lo que sí tenía en sus 3 puntos de felicidad era un buen estatus social. Claro, porque era ex militar. Estaba casada con un militar. Sí, correcto. Sí. Aparte de, aquí empieza la trayectoria de Margarita con una vida de amantes y romances con puros militares, porque ella era fan de los militares.
Y porque tenían el estatus, o sea, los militares eran como que la creme de la creme de la época. Sí. Pero bueno, imagínate, no son tan felices, pero al año se queda embarazada. Claro, no creo que... no, bueno, aquí hay una teoría. Se supone, según la versión de Femme Fatale de esta mujer, Ajá. es que a ella le encantaba el sexo y por eso se embarazó en friega. La otra versión, que eventualmente ella confirma en una carta, que van a escuchar que por algo no le creemos, Ajá. que resulta ser que la violó y que tenía como asco por el sexo, entonces pues por eso. Eso Pues, yo no me la oye, sabía. ella pero lo bueno. escribió. Yo le tengo que creer un poquito. Esa es una... No, bueno, mejor no digo nada. Total, se embaraza. Tienen a un niño llamado Norman Young. Nació, de hecho, en 1897. A este Rudolf lo tenían retenido porque estaba enfermo, ¿no? Sí. Pero como que se estaba reactivando su carrera militar. Y al momento en el que lo iban a mandar de regreso a Indonesia, saben que su esposa está embarazada, lo retienen tantito, nace el pequeño Norman, y luego, ahora sí, los mandan a las Indias. Ajá, correcto. A las colonias cerquita de la isla de Java. Entonces, 1897, tenemos a una Margarita hiper emocionada porque dice, sí, al fin me van a sacar de... Soy libre de este infierno, ya voy a tener mi casa, ya voy a tener todo para mí. Y se iba a salir de esa monotonía que como que la estaba apagando, ¿no? La estaba debilitando. Y si iba a ir a otra cultura, ella sentía que iba a haber más libertad, otro clima, etc. Pero cuando llegó... pues estaba en una isla. No había mucho que hacer. Y aquí fue un problema, porque los militares no estaban muy contentos de haberle escogido a ella, o sea, de que se hubieran casado así, porque se supone que las damitas, esposas de militares, llegaban a las colonias a educar a los salvajes nativos de la isla en la rutina de, pues como que de los colonizadores, ¿no? Ajá. Entonces, pues no estaban muy de acuerdo con que haya llegado una niña sin educación, sin título, que además no tenía la tez tan clara como los holandeses, entonces fue como que no estaban tan contentos y la verdad es que sí no sabía qué hacer. Entonces tampoco encajaba con las otras mujeres militares que seguramente también eran mucho más grandes que ella. Sí, entonces aquí nos encontramos con una Margarita donde pensó que iba a ir una aventura y termina siendo como que la extranjera, sí, pero de todo, o sea, era extranjera con la gente que era de su país y extranjera con la gente de Indonesia. Entonces como que no hacía fit en ninguna de las dos culturas y empieza a tener un shock como que sentimental. Lo salva el que se vuelve a embarazar. Sí. Tiene otra hija, esta se llama Louis, le dicen Non. Qué padre nombre, ¿no? Del malayo. Sí. Non. Aunque nació Non en 1898, la verdad es que la relación entre los papás iba de mal en peor. Rudolf obviamente quería una mujer que se dedicara a la casa, que cuidara a los hijos, que no hiciera guato, que no contestara, que no nada, y tenía lo opuesto. Todo lo contrario. Y dejó de llegar a su casa y se iba a buscar amantes nativas, le valía madres su casa. Y Margaret se quedó solita con las criaturas cuidando de, deja yo me encargo de lo que yo pueda. Pues vamos a sobrevivir por ahora. Sí tenía ayuda en la casa y pues bueno. Pero ella la tenía que organizar y era lo que no quería hacer en general, ¿no? Y seguía teniendo, la verdad, esta barrera racial súper fuerte donde no tenía amigas en general, entonces... pues no tenía nada que hacer más que aislada. Cuidar a los hijos, sí. Y quejarse, porque pues ¿qué más haces? Y sin tanto dinero, sin cómo derrocharlo, verme bonita. ¿No? Pues no. Y aquí es donde entra la enfermedad de Rudolf. Rudolf, como dijo Gaby, tenía sífilis. Y sus dos hijos obviamente se vieron influenciados por esa enfermedad. Sí, porque evidentemente contagió a Maggie y Maggie a las criaturas, porque así funciona sífilis. Y de repente empezaron a mostrar muchos síntomas del problema, sobre todo Norman, que era el más chiquito. Sí, tristemente Norman cae súper enfermo y muere a sus 2 años de edad. Muchos dicen que o fue por tema de la sífilis o fue por tema de que se envenenó por mercurio, porque en esas épocas, según los médicos, el darte dosis o sobredosis de mercurio te iba a salvar. Pero mercurio lo curaba todo. También escuché que creían que una de las nanas lo había envenenado en venganza porque no queríamos a Margareta, ¿no? La verdad es que yo culpo al mercurio.
Por supuesto fue Por Mercurio. supuesto. Pero suena Mercurio. más dramático en la historia de esta mujer decir que además la nana mató a su primer hijo. O sea, eso suena todavía más dramático. Claro, era lo que ella contaba. Claro. Total, esto hizo todavía que la relación empeorara aún más. Ya había un tema de tú lo mataste, fue por tu culpa, ¿qué es No esto? lo cuidaste. Sí, entre ellos. Entonces, pues todo era mal. Rudolf le escribía a su hermana que ya no la aguantaba, que ya no la quería. Margarita le escribía a su papá diciendo, golpea. señor me golpea, quiere que me muera, todo ese tipo de cosas que pueden ser dramatizaciones. Chan, chan, chan. Especificamos. O sea, lo que sí sabemos es que sí había violencia de muchos tipos. O sea, sí había violencia psicológica, económica, seguramente física. Entonces, la única salida era salir de ahí. Dejaron los datos sentados. Le escribió un montón de cartas de todo está pasando. Regresamos a La Haya, a los Países Bajos, y ahora sí, divorcio formal. Ya de a la porra me voy, pero perdimos la tutela de Non. Sí, Non se quedó con su papá, más que nada porque hombres en los 1900. Porque él sí tenía porque dinero él sí tenía y trabajo. Entre comillas, dinero entre comillas. Y bueno, lo que hizo Margarit, dijo, todas las mujeres que dejan a sus esposos viajan a París. Yo también. Y se fue a París. Llegó en 1903, buscó trabajo de modelo, en el circo, etc, etc. No conseguía éxito, pero su objetivo era hacerse famosa. Sí, porque recordemos, el papá le dijo que tenías que ser famoso y conseguir mucho dinero. Y tener súper estatus. Sí. Aquí, paréntesis, porque llegó a París en la época para estar en París. Sí. Se llamaba la Belle Époque, era el momento como épico en París en el que todo estaba pasando. Había ciencia, había artes, había todo. O sea, por estas épocas descubrimos la penicilina, grandes óperas se inventaron, ballets, pintura. O sea, era como que el lugar en el que existir en esa época, ¿no? Si quieres ser famoso y estar en sociedad y que te quieran un montón, era tu momento. Y pues ahí llegamos, ¿no? Entonces, llegamos a bailar, ya después de ser circense y de inventarnos un montón de nombres, y dijo, mira, eso de llamarme Margareta como que no está No me padre, gusta. entonces me voy a cambiar el nombre. Sí, primero se llamó Lady MacLeod. Ay, porque dice que ella era viuda. Porque sí. Se decía que era viuda y que ella misma era de Indonesia. Entonces se cambió de nacionalidad. La gente le creía por lo mismo que tenía una tez morena. Sí. No era blanca como si fuera de Holanda con cabello rubio, no lo era. Tenía cabello negro y era morenita. Y empezó a promocionarse a sí misma por hacer bailes sagrados. Según ella era princesita de Java y además como sacerdotisa. Ajá. Entonces le bailaba a Krishna y a todos los dioses hindúes. Tipo bailes árabes, Sí. si les puedo decir así a grosso modo. Pero ella lo hacía con un estilo muy seductivo, característico de Indonesia, digo, no se lo inventó. Y también pues usaba muy pocas prendas de ropa. Y si usaba ropa era como veloz, era súper, Sí. súper traslúcida. Tipo de la Roma súper fresca. Sí. Entonces se los ponía y se enredaba en eso y pues evidentemente era súper famosa porque era de las primeras mujeres que dejaban de ver su cuerpo, porque en la Belle Époque era la época de usar corsets, vestidos bien grandotes, bien cubiertos. Que te aplastaran las boobies, Ajá. todo ese tipo. Y ahora sí que se notaban, pero no se veían. Ajá. Y mangas largas, cabello enorme, entonces que de repente pues si vieras figura, Ajá, toda la figura, natural, la curva, ajá. era como que escándalo. Total que Lady MacLeod hacía presentaciones privadas, iba con gente importante y era cuando se empezaba a involucrar en la alta sociedad de París. Hizo presentaciones para como 600 parisinos en 1905 y aquí fue donde dijo, me tengo que volver a cambiar el nombre porque me tengo que ver todavía más exótica. Y se cambió por Mata Hari. Chan, chan, chan. Mata Hari significa el ojo del sol, algo así como amanecer en malayo, y entonces era todavía más dramático. Y ahora sí, ya era como que Mata Hari por todos lados. Sí. Todos los burgueses como morbosos era de, esa mujer se desnuda. Y no era lo mismo que el Moulin Rouge, que era como que muy de cancán. Todavía escandaloso, pero tapado. Ajá. Ella sí es de, mírenme. Sí, usaba tipo bikinis.
Ajá. que los bikinis se inventaron hasta mucho después. Sí. Entonces, también otra cosa que la hacía como que superar a otras competencias bailarinas era que describía sus bailes con estas tipo profecías o características especiales que tenían que ver con deidades de allá de Indonesia. Entonces, a cada baile, cuando, haz de cuenta, y estaba en un evento, hacía un baile y luego pausaba y explicaba qué significaba el baile. Yo supongo que se inventaba. Ah, no, se los turbofumó. O sea, nadie le dijo eso en Indonesia. Los dioses a veces ni cuadraban, pero ella hacía el rito al dios. Y la gente le creía, entonces con Pues eso. que no los conocían. Sí. Empiezan, obviamente, la gente a ver a esta persona que empieza a tener mucho éxito y las envidias empiezan a surgir y por ende los medios empiezan como que a investigar de su historia. ¿Quién es ella? Y ella es súper inteligente, le contaba una historia diferente a cada periódico. O sea, cada entrevista era princesa, era huérfana, sí, era holandesa, o sea, se las mezclaba bien bonito. Lo que sí es que una persona, vaya, un periodista sí logró conseguir la historia verdadera, pero como tenía 50,000 historias, nunca se sabía. La buena era que era Mrs. McLeod y que todavía no se terminaba de divorciar, estaba en proceso, pero no se terminaba. Entonces, aquí fue cuando Rudolf se entera de que su esposa ahora se llama Mata Hari y ahora sí dinero. Que sí, y ya tiene dinero y rotundamente ahora sí quita custodia completa en general, se divorcia completamente, la tacha obviamente de por qué te estás haciendo un símbolo sexual, qué te pasa, y aquí es donde ya pierde contacto con tanto su hija como él. Pero sí, ella pues, como que le vale un poquito. Pues lo superó, pues ya. No tengo con qué mantener a la criatura. Ya tenía como que una visión de qué quería lograr. Y lo que quería lograr era hacerse famosa. En general. Súper popular y seguir bailando. Hay que recordar que ella no tenía ningún tipo de entrenamiento en la danza. O sea, ella se movía como Dios le daba a entender. Y era súper popular. Gaby, era un baile... Un baile como... Iba a decir... Ni se me olvidó la palabra, no puede ser. Era un baile... Un baile. Ya se me fue, Gaby, lo siento. En general, mejor puedo decir que ella siguió bailando en París, se fue después a España, conoció aquí a varios embajadores de Francia y de otras partes, que eso le ayudó como que a incorporarse en el ambiente de la política y a conocer todavía a gente más importante, que luego de ahí se agarra a varios amoríos en general y se hace concubina de muchos amantes, donde pues eso la hacen más respetable, aparte de que ellos le daban muy buen, ¿cómo se dice? Mantenimiento, no, le daban dinero, manutención. Gracias, Gaby. Eran como los sugar daddies de esa época, porque le ponían casa, le daban joyas, le daban ropa. Oye, pero no nomás le ponían una casa, le ponían una mansión. Ajá, o sea, no era un cuartito, una casa formal, todo era felicidad y alegría para ella. Y ella bailaba en las noches, se daba a sus amantes de día y pues seguíamos bailando y haciendo un montón de dinero. Ella vivía en su vida feliz. Sí, sugar daddy. Súper vida feliz. Otra, en 1906 también, cuando aquí estamos hablando de su apogeo, 1906, 1908, por ahí, bailaba hasta en los teatros de Monte Carlo, no solo bailaba, ya empezaba a hacer óperas. Y escribió un ballet, ella se llamaba, creo que Quimera, y además contaba la historia de una princesa de los lugares exóticos. Obviamente ella era el titular. Ella era la princesa, Gaby. Obviamente. Pero entonces, sí era como... Tenía toda la creatividad para empezar a involucrarse en eso, meterse en óperas, se evaluaba mucho contra Isadora Duncan. ¿Cómo se llamaba la otra, Sandy? La otra es Maud Allen. Ay, perdón por decirle la otra, pero... Ellas sí estaban preparadas. O sea, ellas sí tenían toda la preparación en danza del mundo y ella decía no, yo no voy a participar en ningún baile en el que estén ellas porque se van a robar mis secretos. Sí, mis ideas. Y me copian. O sea, de hecho, Isadora Duncan era más grande que Mata Hari. Y ella era famosa porque fue de las primeras que empezó a bailar sin corset y la falda chiquita, que es el cancán. Entonces, pues ella era francesa-americana y bueno, falleció. Y fue cuando esta Mata Hari dijo, oh sí, de aquí soy porque ya no tengo competencia. Pero luego llegó otra jovencita más pequeña, es más jovencita, sí, que se llamaba Maud Allen. Entonces, Maud Allen es americana. Y
empezó a bailar cosas parecidas y Mata Hari como que para matarla en seco decía, gracias por honorarme y gracias por que yo soy tu role model, o sea, soy tu modelo a seguir o tu ejemplo, ajá. Sí. Entonces, Mata Hari siempre decía, pero yo soy la original, yo soy de Java y yo fui primero. Sí. Entonces, bueno, ella sigue en su pico de popularidad. Los jóvenes la imitaban, lo oriental era como que lo nuevo de lo nuevo. Sí. Y aquí es donde ya empezamos a tener una edad donde ya no somos tan codiciados por la gente, porque la gente quiere lo joven. Y ya no es original. Tienes 10, 15 años sí. bailando... Ya y ya hay mucha gente nuevo. Haciendo lo mismo. Ajá. Entonces ya tienes que revolucionarte. Ajá. Entonces no, ya los militares que tanto la seguían ya no era tan popular, pues ya para qué pago por ver un baile igual a lo que ya conocía. Digo, sus amantes la seguían manteniendo y ella seguía viviendo la gran vida, tenía deudas, que eventualmente buscaba un amante nuevo para pagar sus deudas, se enojaba el amante y cambiábamos, y así nos los íbamos campechaneando. Nos lo rolábamos. Sí. Al final, Mata Hari vio que ya no estaba trayendo tanta fama a sus bailes, y fue cuando se consiguió un súper buen amante. El buen partido. Un súper buen partido que se llama Javier Rousseau. Javier Rousseau. Tú haces el francés. Javier Rousseau. La verdad es que su relación era súper parecida a un matrimonio. Él tenía mucho dinero, la acomodó de hecho en un medio castillito donde él iba todos los fines de semana a verla y luego se iba a su casa con su esposa y sus hijos. Y se mantuvo por varios años ella como una aristócrata francesa. Literal, o sea, la mantenían súper bien y fue cuando se acostumbró a tener una vida llena de lujos. Y de aquí, ella ya nadie le iba a bajar. Yo no voy a volver a sufrir, ni voy a volver a vivir con mis tíos, ni nada. Yo voy a vivir siempre con todos los lujos del mundo. Y voy a vivir como la aristocracia francesa, haz de cuenta. Sí. De ahí no se bajaba. Total, en 1911 se mudan los dos juntos. Ya el otro dice, ya no quiero vivir con mi esposa. Entonces me quedo con Mata Hari, pero... Obviamente los gustos de Mata Hari eran difíciles de pagar y termina cayendo en bancarrota Rousseau. Entonces pierde su dinero, pierde también el dinero de Mata Hari y ella es forzada a regresar al escenario. Ahora aquí ya no somos tan jóvenes, ya tenemos 30 tirándoles a los 40. Sí, ya no éramos como lo que el mundo quería, pero hasta eso su agente era bastante bueno y le conseguía un montón de trabajo y en cuanto ella tenía una deuda y necesitaba pagarla, el agente tenía trabajo. Es correcto. Y si no, pues siempre se conseguía amantes nuevos que le proveían pagábamos las deudas. Pagábamos cosas importantes. Entonces, en el 1913 hacíamos fiestas, nos empezaban a rechazar en lo que eran diferentes tipos de obras a los cuales aplicábamos. También ya empezábamos a ir a burdeles a actuar. O sea, cumplir con algo. Y más porque como los lugares a los que estábamos acostumbrados a ir, que no eran burdeles, ya no nos querían. Era la única parte donde sí nos como que ponían atención, también por el estilo de baile que hacía. Claro. Y bueno, así fueron los siguientes años. Aquí era cuando ya empezaba a preguntar un poco por su hija, después que se acordó. Ya no soy tan famosa, dejé algo pendiente. Sí, tengo una hija como de 16. ¿Dónde estará? Que creo que tengo que ir por ahí. Estaría padre. Rudolf la bateó cada vez que ella intentó acercarse. Yo creo que también era tanto lo dudoso de su como reputación que dijo, mejor dejamos a la hija lejos. Y sí, Rudolf nunca accedió a poder regresársela. Ella siguió buscando chamba, no solo en París o en Berlín, ahora sí ya le empezó a decir, bueno, ¿a dónde me lleven? A donde caiga, sí. Llegó de hecho a Berlín de regreso porque París termina siendo demasiado caro y empieza, aquí es donde dice, me voy a retirar del baile de Indonesia y de donde soy procedente y en Berlín voy a estar investigando sobre la cultura egipcia para traerles un nuevo baile. Puro bullshit, nada más se fue allá porque no tenía dinero. Lo que sí es que gana un contrato en la metrópolis de ahí de Berlín por 6 meses y eso hace que pueda mantener su nivel de vida.
y de volverse a involucrar en este lugar de arte y cultura que era Berlín. Pero... Sí. Ella no esperaba que el mundo se iba a volver loco. Había muchos problemas. Y que empezara una guerra casualmente entre Alemania, Rusia y Francia, que nadie se esperaba. El mundo colapsó. Entonces, sí, colapsa el mundo y Mata Hari se ve involucrada en la primera, iba a decir segunda, en la Primera Guerra Mundial, en el lugar donde no debía de estar. Exacto. Y ahora sí llegamos a la razón por la cual conocemos a Mata Hari. Ya el nombre se empieza a hacer más popular empezando en la Primera Guerra Mundial. Todo lo que les contamos es el antecedente para entender por qué Mata Hari terminó en Berlín. Sí. Y su terrible desenlace. Total, en Berlín no tiene dinero. La guerra inicia y todas sus cuentas se bloquean porque la mayoría de sus cuentas están en Francia, donde está su casa, donde están sus ropas, donde está la mayoría de sus cosas, y eso también pues empieza a correr peligro. Entonces, ¿qué hace? Pues intenta regresar lo más que se pueda a Francia. Sí, pero estaba muy complicado porque ella era una holandesa que había vivido una década en Francia y que no estaba bien visto. Holanda, los Países Bajos eran territorio neutral, entonces no podía atravesar tan fácil para poder regresar a donde quisiera, ya fuera a los Países Bajos o a Francia no había salida. Entonces pues sí, también se queda medio atorada, le consiguen un pasaporte para poder sacarla y se termina pudiendo regresar un ratito. Sí, de hecho se tuvo que cambiar el color del pelo y muchas cosas para no parecer extranjera en general. Como para que la aceptaran como, o ya sea parisina o en Berlín, donde fuera, pero que no fuera en los Países Bajos para tener que regresar, porque además no teníamos amante en turno en los Países Bajos que nos mantuvieran. Sí. No teníamos dinero. O sea, en 1914 regresa a Holanda, a los Países Bajos, y te digo, no tenía dinero, pero ahí quién sabe cómo consiguió el que una persona remodelara una casa por Nos 2 sacó años de los amantes guardados. sin pagarle, pero no le pagó, Gaby. No le pagó a nadie. Si para salir de Berlín tenía su contrato que les contabas y dijo, es que la guerra es un acto de Dios, me tengo que poder salir del contrato. Y le dijeron, no, ni madres, me debes un montón de dinero, al de vestuario le debes un montón, y por eso salió corriendo. Le remodelan la casa en los Países Bajos y pues tampoco le pagó a nadie. No, a nadie. Total, que aquí es donde empieza a sufrir por dinero, y acuérdense que ella está acostumbrada a que los hombres le den dinero, sin ella tener que hacer mucho al respecto. Entonces, no veía mal el hacer este tipo de acción, pero estamos en la Primera Guerra Mundial. Ahorita estamos urgidos por espías de diferentes partes que nos den información secreta de diferentes países. Y sonaba lógico que una mujer que se llama Mata Hari pueda buscar algo, y además es una concubina y seguramente ha dormido y conoce con mucha un montón, gente y todo ese tipo de cosas. Llega una persona que se llama Karl Kramer y la recluta como espía. Él es alemán y dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que seas espía alemana, sabemos que has estado en nuestro país, te vas a llamar H21 y nos vas a ayudar a conseguir información de Francia y de todas partes a las que hayas ido. Ok, ¿no? pero ¿cuánto me vas a pagar? Le pagaron como 20,000 francos. O más, no me acuerdo. Sí, fueron 20,000 francos y ella dijo bueno. Porque estaba acostumbrada a recibir dinero fácil de hombres, ¿verdad? Sí, pero también dijo, pues yo le he ayudado mucho a Berlín, entonces pues en realidad tampoco voy a trabajar, gracias por el dinero, y pues ahí nos vemos. Ajá, total que nunca lo ayudó. O sea, le dio el dinero y el señor ya no se enteró de ella ni nada. La mujer desapareció porque le dijo, Sí. ok, yo estoy en los Países Bajos y tú quieres que vaya a buscar información en Alemania y en París. En estos tiempos, no, porque guerra, pues no podía cruzar por tierra, entonces se tenía que ir por mar. Y según ella dijo, ay, sí, me voy, no pasa nada. Y se fue en barco en busca de llegar a España. O sea, le iba como a rodear Europa. Y todo salió mal. Sí. Total que al hacer este viaje, ella ya tenía 40 años. Sí. Sigue bailando. Como 10 baúles enormes. Sí. Llegan a Francia, pero antes la interrogan los de Inglaterra. Sí, sí. Y aquí fue donde ya empiezan a ver a Mata Hari como una amenaza. Muchos países diferentes. Ya están viendo qué come, a dónde va, con quién habla, cuánto gasta, todo. Y empieza a ser una persona de alto riesgo porque conoce a mucha gente importante.
Sí. Regresa a Holanda, pero su sueño siempre era volver a París, pero no tenía dinero. Entonces, Porque ella juraba que París seguía siendo el mismo lugar que ella dejó, no una zona de guerra. Se está callando el mundo. La Torre Eiffel que acaban de inaugurar es una torre de información, o sea, ya no es un lugar bonito para ir a bailar. Y el Reino Unido le prohíbe la entrada para regresar al Reino Unido porque pues es una persona de interés y dicen, sí, mejor no. yo no te quiero aquí. Quiero que seas problema de otro país. Y termina dando vueltas y termina llegando a Madrid. En Madrid conoce a muchos amantes. ¿Más? Ella siempre. Sí, más. Entre ellos era un ruso llamado Vladimir Maslov. Creo que este sí, más que su amante, sí era el amor de su vida. A este sí lo quería. Aunque tuviera 20 años menos. Pues es que tenía 20 años. O sea, ella tenía 20 y el 40 era el hijo que nunca tuvo. Pues sí, pero sacrificó muchas cosas. Bueno, sí. Sí, ella, la verdad, sí dicen que tenía un romance muy intenso. Él era militar, entonces ella adoraba a los militares. Un militar más en su haber. Ajá. Cuando él lo volvieron a mandar a su puesto militar, ella movió cielo, mar y tierra para ir con él. Y fue cuando conoce al primer error de su vida. Bueno, no, segundo. Después de Rudolf. El cuarto o quinto error de su vida. Conoce a Georges Ladu. Era un líder de inteligencia francesa. Y pues desconfiaba de ella, como lo hizo UK. Como todo el mundo. Ajá. Porque no tenía sentido. La verdad me da mucha curiosidad. O era muy buena engañando al mundo o de verdad era muy ingenua. Yo creo que era medio ingenua. O sea, es que luego vas a ver más cosas que suceden más en este periodo de su vida que ahorita les vamos a platicar. Y sí se nota que lo hacía por pura inocencia. O sea, por mera inocencia empezó a caer en bache tras bache, tras bache, tras bache. Arrancando desde que aceptó dinero como espía de un alemán y ni siquiera fue su espía. O sea, desde ahí le regó. Desde ahí le regó. Georges Ladu lo que hizo fue que la empezó a interrogar y le empezó a decir, oye, tú eres una espía alemana. Porque obviamente había recibido dinero de un alemán que dijo que fuera espía. Entonces ella dice, no, claro que no, yo no estoy ayudando a nadie porque verídicamente no estaba ayudando a nadie. Pero te puedo ofrecer mis servicios. O sea, ya que dices que soy espía alemana, pues te puedo ofrecer mis servicios porque me puedo acostar con muchos hombres y en la cama pues a los hombres se les suelta la lengua. Entonces pues te cuento todo lo que haya pasado y te regreso. Ahora sí, toda la información te la voy a mandar por cartas y entonces quiero que me pagues 1,000,000 de francos. Ajá. Ahorita estamos muy necesitados porque esta Mata Hari regresa con uno de sus examantes que viene de la guerra herido, que se llama Vadim. Ella sí estaba enamorada de él. Yo creo que ya llegamos a una edad donde queremos estabilidad. Sí, es el que decíamos ahorita, el ruso, Ajá. al que de verdad quería. Entonces, por él sí estaba moviendo cielo, mar y tierra y quería el equivalente actual de $3,000,000 para poder, pues, cuidarlo. También Vadim, los dos nombres escuché, tenía un problema porque venía regresando y con una de las tantas bombas de humo y estas invenciones que se hicieron durante la guerra, le lastimaron los ojos y lo tuvieron que operar también de la garganta y estaba muy mal y probablemente se iba a quedar ciego. Ajá. Entonces, aquí es donde, ¿por qué para mí Mata Hari sí lo quería? Porque iba a invertir toda su lana en mantener a un hombre. Era el primer hombre al que ella quería mantener. Sí. Sí, la realidad es que sí. Y luego se quería casar con él, pero Vladimir era de aristocracia. Entonces pues no se podía casar, pero ella dijo, no me importa, yo quiero vivir con él y yo lo quiero ayudar y lo quiero mantener. Luego le clavan una daga en la espalda, pero en el momento somos felices porque nos acaban de contratar como espías en Francia. Sí. Y voy a conseguir dinero para cuidar a Vladimir. Sí. Le dan dinero, va a Bélgica, se infiltra con unos líderes alemanes, consigue información relevante. Por ejemplo, estaba con un agente y ella se entera de que los alemanes habían descifrado un código para saber las conversaciones secretas entre Francia y UK y así. Entonces, rápidamente lo que hace Mata Hari es que escribe una carta
a ella le decían que escribiera con tinta invisible, pero ella No, ni madres. era muy ruda y decía, no veo la tinta invisible. Yo voy a escribir con tinta normal. Y usaba tinta normal. Entonces, la verdad es que era muy mala espía. La verdad es que tenía todo mal. O sea, porque además escuchaba chismecitos que ni siquiera parecían información sólida y la mandaba. Y era, oye, me enteré de esto. Sí. Y es que le puso el cuerno a su esposa a tal persona. Todo eso los contaba. Creían que se estaba acostando, que tenía de amante al duque de Cumberbatch, creo. Sí. Y que era también príncipe de Hannover, que era conocido del Kaiser en ese momento, primo o algo así. Entonces parecía que era información sólida, pero la verdad no le estaban dando nada. Y la Do decía como de, sí, chido tu información. No, y aparte siempre terciariaba la información. O sea, nunca la mandaba directamente a la Do, siempre la mandaba una carta a alguien más en tinta normal y decía, yo, Matajari, acabo de escuchar esto. Entonces, bueno, ya según ella, al conseguir esta información de que ya habían sabido decodificar los mensajes ya y me todo, vas a dar mi dinero. Ella dice, oye, yo ya cumplí, yo ya te di la información del siglo, me voy a regresar y dame mi dinero. Antes de regresar, tristemente la arrestan en UK otra vez. Sí, porque todos los viajes los tenía que hacer vía Reino Unido, porque pues guerra. No podías atravesar y todo para acercarte te tenían que dar un permiso y pues no, ella no tenía ese nivel de información. Total, que la arrestan y empiezan a hacer este interrogatorio donde le dicen que ella es espía alemana. Entonces acuérdense que todos están contra Alemania, casi como la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que la Do en Francia dice, chis, ¿esta qué? No, yo no la conozco. Porque Matajari tuvo la brillante idea de cuando le estaban interrogando decir, no, yo no soy espía alemán, soy espía francés. No, hombre, aparte. O sea, tu aliado, Francia, yo soy espía francés, háblale a mi jefe. Por eso y es muy decir, malita, te Gaby. digo que no. Por eso decimos que era medio ingenua, porque ella quería conseguir su éxito, que era quedarse con Vladimir y vivir felizmente el resto de su vida, pero la vida le jugó otra broma y nada más no hacía caso. No sé si no veía y tuvo por afuera de sus salidas. ojos. Tuvo demasiadas salidas. Aquí pudo haber simplemente dicho de que, no, yo no soy nada, él no soy me reconoce, visitante. Mandarme de regreso a París y ya. Soy visitante y ya. Sí, prácticamente. Pero no. Total, de UK la vuelven a mandar a España porque no se puede regresar a Francia porque nadie la conoce y según esto y no trabaja para Francia. Entonces en España literal la vuelven a contratar para espía rusa y ella dice, ¿por qué no? Y aquí también es que está bien loca. Ya era espía para todos los países posibles y al mismo tiempo quería seguir consiguiendo dinero y se hizo amante de Massimi, que era el ministro de guerra también de alguno de todos estos países, porque todo el mundo me dice que es de uno diferente, y de otro coronel, de Vince, que eventualmente también empieza a decir todo lo que sabía de ella. Y nos quedamos atorados en Madrid un ratote, como de, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Ya no tengo amantes, Massimi, pues estamos en guerra, ya no hay tanto dinero para mantener a las amantes. Aparte, ella sigue siendo fiel a Francia, la verdad que yo creo que al único que le fue fiel como espía fue a Francia, y la Do no contestaba. Entonces ella sigue consiguiendo información porque pues es lo mejor que puede hacer según ella. Según ella, porque pues no vaya, ¿qué más hace? No tiene nada que hacer más que conseguir información. Y consigue ahora sí regresar a Francia. Regresa, y aquí se ve cómo la empiezan a engañar. Más. Haz de cuenta que la información que ella conseguía, ¿se acuerdan que les dijimos que se iba a terceros? Bueno, uno de esos terceros se llamaba Devin. El amante. Ajá, el amante de hace rato. ¿El que fue su amante en España? Ajá. Ese. Devin se supone que iba a mandar, no sé, esta Matajari le daba la información a Devin. Devin se la tenía que pasar a los dos. Pero no sucedió. Entonces, aquí es donde dice, no, me acaban de llevar la tostada. Creo que la expresión fue todavía más triste. Me acaba de llevar la tostada. Regresa con la Do. La Do niega haber recibido cualquier tipo de información. Ella le cuenta. Ni te conozco. Ajá.
Ella le empieza a contar y él se hace el sorprendido, y la realidad es que de aquí no hace más. Se piensa que la Do era doble agente por lo mismo, porque no hizo nada con la superinformación que tenía, que la verdad es que el punto más importante, yo creo que lo único que consiguió era lo de la decodificación de los mensajes. Sí, no había conseguido mucha información y ella la tienen guardada en un hotel en París, pero todo el mundo la vigilaba, todo el mundo observaba más que antes a dónde se movía, con quién salía, y pues todo se empezaba a hacer mucho más complicado para su existencia. La Do la vigiló porque pues también sabía que alguien sí le iba a creer. No, aparte tenía mucha información de ella que la podía inculpar en cualquier momento en el que él quisiera, porque tenía todos sus registros de dónde había recibido dinero, con quién había hablado, con quién todo. Porque y como ella era brillante y mandaba un registro tipo diario de todo lo que hizo. Y como estaba de espía y hablaba con gente que no debía de hablar, pues se hacía más sospechosa todavía. Llegamos a 1917. Vadim o Vladimir la contacta porque la quiere ver y le dice, me dijeron que no te podía ver, pero yo quiero estar contigo y quién sabe qué. Vuelve. Y fueron puras palabras, porque al querer regresar a Holanda y pedir un permiso de viaje, Matajari es arrestada. Sí, la terminan llevando a la cárcel de San Lázaro, que era como que la peor cárcel que tenían de mujeres, prácticamente era un hacinamiento, o sea, Sí. los tenían olvidados. Y lo más triste, perdón que te interrumpa, es que ella dice, oye, soy inocente. ¿Por qué? Para ella, sí, ¿Por qué me llevas a la cárcel si hice lo que tú me dijiste que hiciera? No. Porque esto es una cárcel francesa. Sí, o sea, no como ellos le dijeron que lo hiciera, pero lo hizo. pero ella lo hizo a su manera. Según ella. ¿Por qué me arrestan? Le ofrecieron de hecho un abogado y ella no quería, porque decía, es que ¿por qué? Yo soy inocente, ¿por qué me mandas ahí? ¿Qué hago aquí? Se quedó ahí por semanas, meses. Fueron 6 la interrogaban todas las semanas. La verdad es que no la dejaban ni bañarse, la tenían aislada de toda la gente, tenía poquita comida. Entonces imaginémonos de una Matajari que está acostumbrada a los mejores lujos de castillos y sirvientes y todo, y de la nada la degradas a la menos 50%. Sí, los parisinos empiezan a ser muy, muy crueles con ella, y ahora sí que la defensa de París era Pierre Bouchardon, y era muy, muy hostil con él y trataba de sacar todos los detalles, al grado de que la interrogaron 17 veces con el objetivo de que en alguna de todas esas interrogaciones se iba a romper. Sí, o sea, se iba a terminar diciendo algo mal. Sí dicen que en el interrogatorio 17 sí ya empieza a decir, ok, sí va, o sea, sí estuve en Alemania, sí me pagaron, no hice nada, pero pues conseguí cierta información. Le empezaron a meter a todas las declaraciones de que había conseguido información de los movimientos que iban a suceder en Marruecos, en la parte francesa y en la parte alemana de Marruecos y en la parte inglesa, y como además era espía de todos. Sí, la verdad. Entonces pues empieza a cavar su propia tumba, y ya en esta última declaración es que sí dice, sí, yo soy H21, sí, ahora sí que sí me llamo así, y terminan diciendo, ok, ya, con esta declaración ya tenemos todo lo necesario para empezar un juicio formal. Sí, también decían que estaban intentando bajo esos interrogatorios sacarle todo porque la querían castigar también porque era promiscua. Entonces, este era otro ámbito de ella es a fuerza, tiene que ser culpable y la tenemos que sacar de la sociedad, porque aunque no haya hecho gran cosa, es una promiscua. Y aquí es donde empiezas a ver pues ese ente masculino lleno de jurado masculino, y es lo que va a suceder en el momento del juicio. Sí. Llegamos, había un tren del pensamiento muy extraño que sí decía, como a una mujer no le puede gustar el sexo, a ella es una degenerada, a ella le gusta el sexo, por lo tanto es una degenerada, por lo tanto puede hacer este tipo de cosas. Sí. Aquí es donde sus amantes empiezan a hablar en contra de ella, hasta Vladimir, empiezan a decir yo no la conozco, yo no hice nada, o la empiezan a acusar de sí, yo la vi que hizo esto. Sí, oye, yo me acosté con ella e hice 20,000 cosas, pero no le dije nada, y pues, hombres, entonces a los hombres siempre les creyeron que pues no dijeron nada en la cama. Sí, tristemente. Y digo, llegamos al juicio, y era un juicio donde está el
juez racista. Hombre. Sí, el juez hombre racista lleno de un jurado de puros hombres militares, con 2 abogados hombres, todos, aunque ella tenía su propio abogado, todos estaban en contra de ella, buscando la manera de encarcelarla lo mejor que se pudiera. Y en su mayoría la realidad es que, a mi punto de vista, este juzgado iba en contra de ella por todo lo que había hecho relacionado a sexo, amantes. Pues sí, por promiscua. Ajá. Por puta. Sí, la realidad es que sí. Entonces arrancan este interrogatorio en el juicio. Tienen 5 testigos, hombres, y empiezan a decir: "She was the greatest woman spy in history". Fue la mejor espía en la historia. Cuando ni siquiera fue una espía, No la hizo pobre nada. nada Y más de hecho, recibió dinero. En la declaración de hecha dice de que promiscua tal vez, pero espía nunca. Vi también. O sea, pues es que ella solita sabía que no había hecho mucha Sí, chamba la de realidad investigación. que no. Entonces, al finalizar el juicio, que fue el julio 24 de 1917, la incriminan, la nombran como culpable y puesta para ejecución. Sí, la única pista sólida que tenía el gobierno francés para poder declararla en su juicio de 2 días eran los telegramas que venían desde Berlín a París para ella, para pedirle y darle su lista de actividades. A la fecha, honestamente, no sabemos si esos telegramas son verídicos. Estaban escritos, como les dijo Sandy, en el código que pues, ella descubrió que ya habían descubierto, pero era el primer código y ya había un segundo código y había como 4 años de diferencia entre esos telegramas. No hacía sentido. Prácticamente se lo pudieron haber inventado. O sea, es una de las teorías actuales de seguramente sí, están inventados, pero como no tenemos las versiones originales en alemán, solo existen las traducciones en francés, pues había que creerle a esa versión de la historia. Era el único que tenían y chance está mal traducido lo tenían. Sí, y fue la única sólida con la que mataron a Mata Hari. A Mata Hari, ¿no? Y una mujer muy inteligente, a final de cuentas. Que al final, yo también esto me da así como que, ¿what? Porque dicen, al momento en el que empezaron a como que organizar su ejecución, le quitaron todas sus posesiones. Y dijeron, ¿qué tenía sí, después de 6 te meses? las quito para pagar tu juicio y tu ejecución. Y yo, güey, ¿quién la está metiendo ahí? Como, ¿por qué? Sí. Como, porque mínimo usa el dinero del gobierno. Pero no había dinero en el gobierno. Al final, varios meses después, en octubre 15 de 1917, inicia, se me lengua le trabo, inicia lo que es el preparativo para fusilar a Mata Hari. Ella lo describen muy padre en varios libros que leí, bueno, libros y documentales y lo que sea, y dicen que ella se preparó verídicamente para su último show. Sí, porque para esto ella siempre fue un personaje, entonces muchos de los mitos dicen que la llevaron y que ella vestida en sus mejores pieles y las joyas, la verdad, pues quién se las llevó, entonces yo creo que no. Acuérdense que la vendieron para pagar su fusilamiento. Exacto. Lo que sí, y probablemente es así, les creo, es que ya que estaba en el paredón, le lanzó un beso a uno de sus fusiladores y no dejó que le vendaran los ojos para poder ver a los hombres que le iban a matar. Esa sí me la creo. La verdad que sí. Porque si algo tenía ella era que era muy... como que... Pues entrona. Sí, era entrona de sí misma. Sí. Nunca tuvo miedo de buscar su cometido. Es decir, si ella quería dinero, se iba hasta el extremo para conseguir el dinero que tenía que conseguir. Sí. Y nunca mentía sobre lo que hacía. No. Entonces ella decía, sí, yo gano dinero teniendo amantes y bailando y haciendo esto y haciendo lo otro. Problema? Ajá, pero cuando dice no soy espía, no le creían. Ah, cabrón. Pues cuando les conviene. Porque a los hombres, a final de cuentas, bueno, terminan, ahora sí nos llevamos a todas las teorías. Terminando, sí la fusilan. No sabemos dónde está su cuerpo porque pues también la fusilaron y aquí empiezan el mundo de mitos alrededor de esta mujer, ¿no? De si sucedió. La mataron o no la mataron, llegó Massimi a rescatarla, algún otro amante llegó y les dijo sí, disparen y se la llevó y desapareció el cuerpo y bien empieza el mito y leyenda
de Mata Hari. Lo que sí es que probablemente lo único que pasó es que la usaron como chivo expiatorio. O sea, en este momento Francia estaba muy mal parado en la guerra, estaba perdiendo chingos de hombres, como 40,000 hombres estaban muriendo en cerca de los días del juicio, entonces como que cortina de humo, distraigamos al mundo y digamos, sí, encontramos una espía alemana que provocó que se murieran tantos hombres. Sí. Sí, como que para causar que las demás, que los que sí fueron espías tuvieran cierto miedo. Y de que si te encuentro te voy a matar. Te voy a matar, y el mundo estaba, ahora sí que el nacionalismo francés también se estaba diciendo, ok, están viendo por nosotros y no están dejando que se mate tanta gente, y fue culpa de ella, no fue culpa del gobierno. Entonces trataron de cubrirse la espalda con Mata Hari. Sí. Años después de que falleció Mata Hari, el mismo gobierno francés admite que la información que tenían contra ella no era suficiente para haberla fusilado. Ay, ¿ya cuándo? Ya que había acabado la guerra, ahora sí. Ay, perdón. Ay, ups. Que la juzgaron injustamente porque no tenían información suficiente. Entonces, bueno, Mata Hari, que le valía que el mundo supiera cómo ganaba el dinero y cómo sobrevivía y cómo todo, fue mal juzgada al final. Ese fue el veredicto final, De hecho, Rudolf, cuando se enteró, dice, o sea, cualquier cosa que haya hecho, ella no se merecía eso. Y era el hombre que la odiaba, ¿verdad? Estamos hablando del hombre que la odiaba. Sí. Entonces, sí, yo creo que nada pudo haber sido tan relevante como para haberla matado, más porque no tenían evidencia concreta. No hizo nada. Eso era lo peor, sí. O sea, ni consiguió secretos, o sea, no por matar la imagen de Mata Hari, fue una mujer que se movió mucho en ese mundo y se rodeó de gente muy poderosa. Y supo cómo moverse para ser famosa. Exacto, o sea, ella consiguió su objetivo, tener dinero y vivir con lujos y tener cariño, porque a final de cuentas sí tenía un chavito que la quería y que pudo haber vivido de vieja con él. Y tenía las 3 cosas de la felicidad, Gaby. Tenía lujos, tenía cariño y tenía un buen estatus social. Exacto. Entonces, ¿por qué juzgarla tan duro y por qué hacer todo el título de femme fatale y de seguramente ella era mala y sedujo a tantos pobres hombres? Y ya al final que la tenías en un lugar súper demacrado, enferma, sin comida, toda sucia. O sea, no se merecía nada. ¿Por qué denigrar de esa forma a una persona tan inteligente que supo moverse? A mí sí se me hizo una mujer inteligente que supo mover sus cartas. Chance no era buena espía, pero eso no le quita lo inteligente. Eso no le... Sí, o sea, no todo el mundo nació espía. O sea, sí hablamos de una mujer que hablaba 6 o 7 idiomas, que se supo mover en París, que hizo una fortuna. La derrochó igual, pero hizo una fortuna. Entonces sí, es triste ver historias de estas, pero bueno, al final de cuentas, si no hubiera pasado todo esto, si los hombres no le hubieran hecho todo lo que le hicieron, hoy no estaríamos hablando de ella. Claro. Y la relevancia de que al final se dieron cuenta de que era inocente. Exacto. Chance la seguiríamos tachando de super femme fatal y no tuviéramos esta diferente conclusión, donde al final sí fue, pues no era culpable. Sí, todavía podemos leer sus cartas, hay todo un registro en uno de los tantos museos franceses. Entonces no lo permiten tanto el acceso, pero está su letra y todas las historias que ella contó. Entonces, pues bueno, hay mucho que aprenderle. Ahí está guardada la historia de Mata Hari. Chan, chan, chan. Y bueno, esta fue la historia de esta increíble cabrona mal hablada. Una espía no tan buena, pero una increíble negociadora. Bailarina y dueña de su propia vida. En general. Esperamos les haya gustado. El siguiente capítulo va a estar increíble porque son historias de Navidad, nuestra época favorita del año. Entonces esperemos también les guste ese capítulo ya que lo escuchen y nos vemos pronto entonces. Bye. Si quieres escuchar algún especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.